Buenas tardes, Hola. ¿cómo andan? Escritores en casa, una nueva reunión. Hola Teresa, te escuchamos. Estamos ya en condiciones de comenzar la actividad de esta tarde. Esto es la presentación de la novela de Roberto Bianchi, que nos está acompañando. Roberto, muy buenas tardes. Tu micrófono. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos, compañeros. Acá desde la cálida Victoria, en Entre Ríos, esperando con Nelma este acontecimiento. Lamento lo que le está pasando a Tere, pero bueno, tranquila Tere, no te preocupes que todo tiene resolución. Salud entonces a Miguel, el Cristo, a Adelaida, a Betty, a Jorge, a Silvia, a Luna, por supuesto, y también a Manuela. Y a Jorge, un abrazo que le estoy dando desde hace un ratito ya. La platea se está conformando entonces para, Claro, para asistir a platea. exactamente, para presenciar la presentación de platea. Kidia Mateos. Bueno, Kidia, buenas tardes. Bueno, gente, buenas tardes. Cuántas cosas nos pasaron hoy. Pero eso le va a dar valor a la presentación, porque si no hay esos antecedentes, esos líos y esos nerviosismos, parece que no fuera importante. Bien. Saludo a todos, veo todas las caras. Esperamos la presentación entonces del autor de la novela. Del autor de la novela, exactamente. Espero que esté todo en orden entonces. Roberto Bianchi, escritor uruguayo nacido en Montevideo. Como poeta tiene en su haber un largo conjunto de actividades, producciones, creaciones, recitales en toda América. Ha hecho disertaciones sobre diversos temas en distintos lugares de América. Pero vayamos a lo que lo identifica, que es la poesía en primer término. Ha publicado Dedos, Índices del 73, Opinando en el 81, hace ya muchos años de su obra inicial. 1987, Bordes, Lugar en Marcha, Los Amores. Estoy leyendo salteado porque son muchas obras. Los Amores son Arcos Formidables, que es una edición bilingüe de español-portugués. Fronteras, que es un poemario editado por Abrace, ilustrado por Fernando Barreto en Brasil. El libro Poemas escritos en el futuro de Abrace 2019, me acerco mucho. Páginas de Nelma, que es una colección Habana Mulet Abrace 2019. Poémica, una publicación del 20, y del Rock o no Abrace 2021. Pero también Roberto tiene premios en narrativa, por ejemplo, el premio Cuento del concurso literario 20 aniversarios de Auden en el 2004, con el auspicio y jurados de la Casa de los Escritores por su trabajo Un sombrero negro de alas anchas. También publicó Vaivén, Memorias desde el más acá en el 2009, Platea, la novela que nos está ocupando en el día de hoy, en su segunda edición. Su primera edición en 2020 fue coeditada, Voces de Hoy de Miami y Abrace. Por cierto que además el cancionero no le es ajeno a Roberto, tiene Amante de mi hoguera con música de Leonardo Figuera, Mis cosas, Vuelo corto, Los penitentes, música de Numa Moraes, Muchachitas, un tango, Monedas, otro tango, la canción de Nelma, Vals, y melodías propias con arreglos de Alberto Mas. Y por cierto que hay un conjunto de otro tipo de publicaciones diversas, y por supuesto que es el director del movimiento cultural Abrace, habiendo organizado 23 encuentros internacionales en Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, México y Uruguay, como ustedes, muchos de ustedes ya saben, no solamente porque hayan participado, sino por la difusión que ha tenido. Y le damos la palabra entonces a Kidia para que haga su presentación. Bueno, buenas tardes para los que no estaban. Hoy iniciamos
la primera presentación de Platea, de Roberto Bianchi, que ya tú anunciaste. Y lo voy a iniciar con un ejemplo de aula, no sé si me oyeron. Cuando un estudiante tiene que leer una obra de literatura, de filosofía, de historia, y se enfrenta al libro, lo primero que hace es mirar el tamaño, y desde ese momento su preocupación es cómo abordar el contenido. También yo, como lectora, miré desde afuera Platea, con el respeto que produce una obra que tiene cierto cuerpo, un tamaño considerable. Pero, como ocurre siempre, hay que entrar de una vez, porque solo la lectura tiene la llave. Hay que entrar con ganas, y entré. Y entonces fui descubriendo un mundo verdaderamente real, en el que había personajes con nombres propios, historias propias, de esas que se enredan y se cruzan como las nuestras. En fin, personas. La primera curiosidad es el título, Platea, porque nos sugiere que vamos a estar sentados para ver una película, que estamos quietos, que somos espectadores. Sin embargo, esta novela nos habla de otra Platea. No es un cómodo sillón, sino una ciudad a la que los lectores, desde las primeras páginas, empezamos a encontrar muy parecida a Montevideo. También podría ser Buenos Aires, pero pensamos que sí, que es Montevideo. Desde el punto de vista de la estructura, mantenemos los 3 módulos indicados en la novela: el encuentro, el viaje a Cuba, la despedida. Empezamos por el encuentro. Esta palabra significa mucho más que una reunión para quienes desde hace años estamos vinculados a la obra de Roberto Bianchi y a su proyecto cultural Abrace. Pero significa sobre todo una gran expectativa para otras personas que por primera vez participan de un encuentro literario, porque en él empiezan a descubrir un mundo que no es fácil para el que se inicia en la escritura. Tampoco debe serlo para el músico y para el pintor, principiantes. Y para eso es bueno el espaldarazo del conductor del grupo y la presencia y la aprobación de los que ya lucen o creemos estar luciendo la etiqueta de escritores. El que por primera vez llega a un encuentro literario ha tenido que vencer en casa su primer miedo. El miedo a la hoja en blanco cuando intenta escribir. Eso se llama leucofobia, una palabra rara, por cierto, pero así la incluyen la RAE y las 22 academias que la acompañan. Esa primera prueba de escritura en casa, en soledad, se puede hacer y se puede tener miedo, pero en el encuentro el aspirante escritor va a tener que vencer otros miedos más difíciles, sus primeras lecturas en público. ¿Y cómo reaccionará ese público? Tal vez le va a regalar algunas caras interesadas, sonrientes, y algunos aplausos, pero también le va a regalar otras caras, desganadas, y también le va a ganar aplausos débiles, o algo que es peor. Verá cuando empieza la lectura de un poema que quizás es su preferido, que alguien se levanta para ir no se sabe dónde, pero se va de la sala. Eso pasa en un encuentro, claro que pasa. Y sin embargo los que están allí son nuestros pares. La novela Platea nos señala esos detalles. Y antes de avanzar demasiado, es necesario marcar la presencia de Roberto Bianchi, no solo el escritor que firma esta novela, sino que aparece en ella como narrador de la mayor parte de los hechos, y es además un personaje. Es Ricardo Ferrari, que tiene una importante presencia, sobre todo en la última parte. Así que el escritor es narrador y también personaje. Agreguemos algo más. En esta novela también estamos nosotros, ustedes y yo,
aunque no se den nuestros nombres. Tal vez fuimos y seguimos siendo parte de alguna historia, y por eso vamos a hacer el esfuerzo mental de pensar que estamos en el lobby de un hotel capitalino. Allí está el conductor y la gente de su secretaría. Hay un revuelo de inscripciones. Los que hemos ido a varias de estas reuniones, nos reencontramos con gente ya conocida, y si nos vemos por primera vez, tenemos que empezar a adaptarnos unos y otros a la música de la pronunciación de los chilenos, los venezolanos, los cubanos, los cordobeses, los españoles y más, y ellos a nosotros. Después de las inscripciones se nos va a brindar otro espacio efervescente, el recibimiento a los amantes de la literatura, escritores ya o principiantes. Es el día del cóctel en el hotel. Un lindo momento que cambia nuestro ánimo y nuestra fisonomía, nos hace sonreír, ser más agradable. Tratamos de reconocer a un poeta, a una escritora, o a alguien a quien vimos el año anterior o a quien queremos conocer. El cóctel es un lindo momento. Atención, que a muchos les parece el mejor momento del encuentro y les gustaría que se hiciera con más frecuencia. En realidad es positivo porque nos acerca a nuestros pares, y nosotras, las mujeres, siempre somos más. Y aunque no estemos usando en esta presentación el lenguaje inclusivo, destacamos que la presencia femenina es columna vertebral de la actividad literaria en los encuentros. Solo con mirar desde afuera, notamos que en esta reunión de bienvenida, todo lo que sea disfrute, bebida y algunos otros imponderables del buen vivir son exageradamente apreciados por los contertulios. En este y en otros hay algo así como un posible comienzo de la carrera intelectual en la que se aspira a los buenos contactos. Y ya vamos a mostrar algunos personajes: Antonio Carreras, Mauricio Andrade y Ricardo Ferrari. Antonio es poeta y editor catalán y está presentado así. Tenía una personalidad extrovertida, con una rubiconda y airada forma de expresarse, unos ojos inquisidores que brillaban desmedidos bajo una frente muy ancha por la calvicie, y su pelo estaba sometido a cierta rigidez de fijador. Un hombre que no llegaría a los 60 años, pero en quien se notaba un pasado riguroso. En Antonio Carreras tenemos un ejemplo de quien sabe disfrutar del cóctel inicial del encuentro. Se le ve con un vaso de whisky y un habano apagado en la mano. Detalles que lo presentan desinhibido, casi natural y con un gran potencial de observación. Tiene experiencia de salón, sabe entrar y descubrir con una rápida mirada general a alguien que le interese, digamos, a una mujer, escritora, poeta, o por lo menos revestida de tal. Otro personaje interesante es Mauricio. ¿Es un escritor? No, es uno de los tantos que ha sabido entrar al grupo y subsistir. Se le ve a través de los libros, no porque lea tanto, sino porque su mujer tiene una librería a la que van muchos escritores a leer, a revisar papeles, a comprar. Su único trabajo es atender la librería los sábados sin mayores preocupaciones intelectuales. Solo le importa lo social. Mauricio es veleidoso, enamoradizo, y sus aires de conquista pueden molestar a muchos, pero él no los disimula, porque se siente cómodo en esa situación de estar siempre como atisbando oportunidades de conquista, y está encantado con los encuentros literarios. El tercer personaje masculino es Ricardo Ferrari, ya nombrado, el escritor, el organizador de los encuentros, el narrador central en la novela. ¿Cómo es Ricardo Ferrari?
Apelamos nuevamente a las descripciones del texto. Era un hombre maduro, pero como tenía un aire juvenil y un rostro casi sin arrugas, aparentaba ser más joven pese a su cabello cano. Un hombre que, cansado de la ropa formal, ya vestía de otro modo más sencillo. Es interesante adelantar que cada uno de los personajes mencionados va a ir sufriendo cambios producidos por sus pocas o muchas responsabilidades. Y sobre todo por esa interrelación humana que en algunos casos va creciendo para bien o para mal en los tantos encuentros que Ricardo Ferrari ha organizado. Reiteramos que acá no hay personajes pasivos, quietos, de papel, no, nada de eso. Cada uno de ellos está jugando un rol definitivo, no solo allí, sino en su propia vida. Y el que narra los hechos no los registra desde un lugar único y externo, sino que va hacia adentro de los personajes, se mete en su interior, que es lo más difícil. Ricardo Ferrari como personaje está allí y en cualquier parte, entre todos, compartiendo las actividades que él mismo programó, disfrutando las buenas, soportando las mismas vicisitudes de los aeropuertos, de las valijas cargadas de libros, de los hoteles, de los horarios cambiantes, de todo. Y también recibe los comentarios de lo que hace, algunos positivos y otros bastante severos. A él volveremos después. Veamos ahora las mujeres de Platea. Diremos que el mundo femenino es muy variado. Aparte de las uruguayas, encontramos escritoras de distintos países. Se repiten anualmente las de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Bolivia, Chile y más. En general, mujeres valiosas, inquietas, participativas, que han preparado con gusto su material, están abiertas al diálogo y a la buena discusión. Eso no impide que atiendan con mucho interés su parte personal. Es muy observable en todas, jóvenes y mayores, la preocupación por entrar bien a la sala, con vestimentas coquetas, por tener el maquillaje adecuado, y en algunas preocupa la sonrisa que pueda servir hasta de presentación intelectual. Y si el cóctel es el comienzo de un contacto que parece ser frívolo, hay en las participantes no frivolidad, pero sí un imponderable en eso de aparecer tan atractiva como buena poeta o escritora. El dejar el asiento, el caminar por un pasillo, el sentarse a una mesa compartida y ser centro de miradas de todo tipo, las fotos, todo es una prueba. Una fragilidad que no debiera enturbiar lo intelectual, pero suele ocurrir. Dejamos la generalidad de mujeres y vamos a mencionar solamente a dos. Gracia, joven que hace honor a su nombre, colabora con Ricardo, es la coordinadora y animadora del encuentro, y se la presenta así, infatigable militante de las causas poéticas. Como suele ocurrir en tantos casos, pesan favorablemente en ella sus atributos físicos. Señalamos parte de la descripción. De rostro moreno y mirada profunda, evidenciaba un carácter fuerte y dominante. Y en otra parte se dice, sus ojos muy negros vislumbraban todo el acontecer en una ráfaga. Hay un detalle que queremos señalar. Fue Gracia, esta joven organizadora, quien conoció por internet al editor español Antonio, a quien hemos mencionado al comienzo, y lo invitó al encuentro. Tal vez por ese mérito tuvo que defenderse casi enseguida de los ímpetus de conquista del escritor catalán. La otra mujer es Luba, brasilera, y vamos a prestar mucho interés a lo que se dice de sus atributos físicos.
Luba era como un fruto maduro. Vestía pollera corta y altos tacones. Una blusa negra con detalles en plateado dejaba entrever el inicio de sus senos prominentes. Nos detenemos en era como un fruto maduro. Una comparación cargada de escondidos matices. Se nos está sugiriendo algo más a través de lo físico. El fruto maduro es ese que está a punto de caer y tal vez tentando a la mano atrevida o ansiosa que siente la curiosidad de probarlo. A través de esta acertada comparación podemos imaginarla, verla casi como una promesa de la naturaleza. ¿Y qué hace Luba en este encuentro? ¿Es poeta, narradora? No. Vino a Platea como traductora de un grupo de brasileros. Pero también hay una historia laboral que respalda su presencia allí y su modo de actuar. Dice el narrador: la empresa para la que trabajaba Luba pretendía, en el marco de pertenecer a un país emergente, dominar mercados. Muchas veces le sugería a la muchacha que hiciese vínculos con personajes de poder en Europa y, si esto no era posible, contactar con sus funcionarios. Posiblemente eso, ya incorporado al hábito natural de la mujer, le permitiera acceder a estratos más altos. Antonio Carrera, además de poeta y editor, era reconocido en los círculos políticos y económicos de España y del mundo, y con muchas amistades influyentes. Tal vez Luba pensara entonces que al acercarse a él pudiera lograr algún beneficio, recomendando su empresa o mediando en algún negocio. Y acá vemos cómo lo literario pierde su pureza y se mezcla con otros intereses. ¿Y quién la invitó para el encuentro? ¿Quién la invitó? Mauricio, que la había conocido en el concierto de una cubana. Sí, Mauricio, loco, el conquistador, el zafado, entre comillas, trasnochador y bohemio, como ella lo definió alguna vez. Y por ese mérito, por haberla invitado, quiso ejercer un derecho y enseguida se tiró directamente a su conquista. Y a Luba no le parecía tan mal. ¿Por qué? Porque no solo le proporcionaba algún material de la librería que servía para su empresa, sino porque a veces, como ella se quedaba hasta el cierre, Mauricio la acompañaba hasta su casa, o cenaban juntos. Así de fácil. Referencia. Cuando llegó la impresionante brasilera Luba y entró a la sala, Antonio Carreras, el escritor y editor español, al que se mostró en un cóctel como un hombre de experiencia probada, ese Antonio no pudo dejar de notarla, de mirarla, y hasta le dijo un elogio al oído, un verdadero ataque inicial. La primera conclusión. En este encuentro ya hay dos hombres, Mauricio y Antonio, a los que la belleza de una mujer, no propiamente una intelectual, podría jugarles una mala partida, aunque esa partida no tenga nada que ver con los fines de un encuentro literario. Pero siguen mezclándose las cosas como en la vida. Veamos cómo funcionan los personajes en la trama. El juego narrativo de la novela es muy dinámico. Hasta ahora hemos hablado de personajes que se comportan con tanta naturalidad que podríamos identificarlos como personas reales, lo dijimos. Por eso hemos señalado con mucho interés a unos pocos, con el fin de descubrir cómo juegan todos y cada uno de ellos en esa complicada urdimbre de lo literario. Las situaciones conocidas hasta ahora alcanzan para que podamos plantearnos las primeras reflexiones. ¿A qué van? ¿A qué vamos a un encuentro de estas características? ¿A qué fuimos al encuentro literario de Platea? Sin duda que hay muchos que se sienten atraídos por los reales motivos de un encuentro literario. Con ellos hemos interactuado en distintos lugares,
en la casa de los escritores, en almuerzos en la plaza de comidas del mercado, en alguna pizzería montevideana. Tal vez sean muchos los que disfrutan y aprenden a través de las actividades reales que se realizan, las discusiones fermentales acerca de la poesía y las opiniones de los que no aceptan que poesía y narrativa se desarrollen en el mismo ciclo, sino que apuestan a espacios diferentes. También reconocemos a los que disfrutan en grupos, donde se discute el tema de las ediciones digitales o en papel. Se discuten las antologías como forma democrática de participación o no. A los que opinan acerca de una mayor exigencia en cuanto a seleccionar los textos para las mesas de lectura. A los que dentro de los cafés literarios dicen que se sienten mejor porque tienen un mayor tiempo para leer lo propio y sobre todo discutir proyectos y situaciones en las que suelen advertirse las escondidas competencias y presiones de los escritores de distintos países, entre los grandes, Brasil y Argentina. Pero, ¿qué otros intereses hay en las carpetas de presentación? Además del deseo de interactuar con otros escritores, puede haber otro móvil que proviene de lo interno afectivo, la necesidad de ser escuchado. Sí, ser escuchado, porque eso es vital para un creador. En una de las tantas conversaciones en grupo, comenta Ricardo, no puedo olvidar cuando nos parábamos hace unos años en la peatonal con un solo micrófono que salía de la librería de la esposa de Mauricio y encarábamos a la gente para que nos escucharan. Me acuerdo cuando una mañana de sábado se instalaba unos cuantos metros, una señora bastante joven todavía, que era la única que nos aplaudía, comentó Gracia. Y tal vez entre ustedes, hoy oyentes, pero lectores, debe haber algún lector específico de Cortázar que recuerde aquel capítulo de Rayuela, cuando uno de los personajes centrales, Oliveira, asiste a un concierto de piano en París y parece ser tan malo, que la gente empieza a irse y queda solamente él. Y queda allí por piedad. Y más piedad siente cuando ve llorar a la concertista frente a la sala vacía, recordando su medalla de oro y otros tantos y tantos y tantos méritos. La necesidad de ser escuchado es esencial, y en todas las esferas de la vida común, los grupos literarios, las peñas informales, los desconocidos que pegan poemas en los muros. Y no hay más que recordar que a nivel de artistas callejeros, ¿cuántas veces alguien sube al ómnibus a recitar y reparte un papelito insignificante con su poema? O sube a cantar algo, insistiendo en captar a algún oyente. Quizás ese tipo de expresión sea parte de los sueños incumplidos, esos que no siempre la sociedad recoge. En la novela se menciona también entre las discusiones previas a los encuentros, la invitación a músicos y artistas plásticos y la necesidad de compartir los mismos espacios. Todo un gran tema. Hay que tener cuidado con quién se invita, decía uno de ellos, hablando con Ricardo. En Belo Horizonte ocurrió que mientras se hacían lectura, los músicos se pusieron a probar sonido y video en la pared tras la mesa. Un ruido terrible. Y ahí se generaba la gran discusión acerca de si había que invitar o no a esos ruidosos. Y seguimos en la trama de los hechos. El narrador no deja de observar que en los encuentros, fuera de los vínculos amistosos, se generan otros, las relaciones furtivas, las chispas amorosas, que hacen que a la noche algunos de los amantes de la literatura dejen de lado esta pasión para sustituirla por otra. Y de ese modo hay un disimulado pasaje de unas habitaciones del hotel a otra, a conversar, y sí, a conversar. Y tal vez alguno no regrese a la suya. Nada que ver con lo literario. ¿O sí? Es bueno reflexionar sobre este aspecto,
propio de la conducta humana. Y de paso, observamos el interés de esta novela de llegar siempre a lo profundo de los intereses, o mejor, de los seres. Segunda parte, el viaje a Cuba. Vamos a destinar menos tiempo a esta segunda parte, porque lo que se cuenta es anterior a nuestro viaje de 2020. No obstante, los hechos pueden coincidir con muchos aspectos de nuestra visita a la isla, conocer lugares de cultura tan representativos como las salas de UNEAC, las visitas en grupo a La Habana Vieja, el disfrute de sus paisajes, los diálogos fermentales, las exposiciones de plástica, las jornadas de poesía y más. Para los que viajamos en 2020, recordamos sin duda el previo estado nervioso antes de ir a la Feria del Libro en la Fortaleza de San Carlos, el huracancito que trastornó el comienzo de nuestras actividades, pero sin afectar el éxito del grupo, y mucho más. Mojados y felices. Estas peripecias no están en la novela Platea, pero lo narrado en ella nos refresca aquellas emociones. Y en relación con el viaje de escritoras a Cuba, retomamos aquella reflexión acerca de ¿a qué vamos a un encuentro? ¿Cuántos escritores fueron a la isla por el auténtico deseo de compartir experiencia con los pares cubanos, por conocer las figuras representativas de lo literario? No, no todos. El deseo de viajar en grupo es muy frecuente, natural y muy necesario en algunos casos, pero a veces no es auténtico ni tiene nada que ver. Tercera parte, la despedida. Una voz que cruza el océano, se le agrega. Esta parte es sin duda la más dura, porque la palabra despedida puede tener ya de por sí un sabor amargo. Al final del encuentro en Platea, y desde el punto de vista del contenido, hay dos historias que se cruzan en la amargura, la de Antonio Carreras y también la de Ricardo Ferrari. El uso de distintas letras en los textos de la novela, la letra común de imprenta y la otra, la cursiva, señalan el interés de ir marcando las historias de unos y otros, distintas por cierto. Desde el punto de vista formal, también se van intercalando las voces, las de uno y las de otro. Ricardo cuenta algunos hechos a través de la tercera persona gramatical, es decir, se aparta de sí y habla como si mirara los hechos desde afuera. También debe recurrir a la primera persona gramatical, al yo, cuando está padeciendo una emoción fuerte. El escribir, reducir a palabras lo que le pasó, es difícil, dice, pero agrega, y desgarrador, que es un adjetivo muy intenso. ¿Qué pudo haber ocurrido? Luego de regresar de Cuba, luego de tantos sueños y de tantos esfuerzos realizados, Ricardo recibe una nota. En ella los firmantes se personalizan como directivos del movimiento internacional. Entonces, los que antes lo habían invitado son los que ahora le expresan sus molestias con el grupo. El argumento de la queja es las rencillas internas de Platea. La respuesta de Ricardo es su renuncia indeclinable como representante del movimiento internacional. Ese es un golpe emotivo muy fuerte. Y lo que luego él responde está destinado a todos. Ricardo siente que esa frustración es el precio de haber querido construir un gran edificio con buenos cimientos que no lograron resistir al proceso de socavación lenta realizada por algunos de los integrantes. Él lo iba percibiendo en cosas que por pequeñas no dejaban de ser importantes. La falta de respuesta a sus cartas, la falta de comentarios acerca de los hechos realizados, falta de estímulo, la poca presencia de personas para la organización de las actividades, para los aportes de dinero en una causa cultural
en la que la colaboración estatal está muy poco presente. Apreciamos que al final de estas jornadas el gran organizador se siente defraudado y solo, sobre todo solo. La crítica ha mordido ferozmente eso que hizo con amor, su proyecto cultural, aunque su decepción no es con la literatura, sino con los escritores, en los que se fueron infiltrando comentarios indebidos, tantas veces motivados por los llamados complejos de inferioridad entre ellos. En fin, esas luchas internas que todos conocemos. Ricardo siente que ese golpe es muy doloroso desde el punto de vista moral. Sin embargo, tiene un gran recurso para no caer. A él lo salva la poesía, la creatividad. En ningún momento llega a manifestar conceptos de desprecio a la vida. Nos dice, el tiempo, que es solo una ilusión, es despiadado con los mortales, pero también es despiadado con todo lo que existe. Debemos aferrar la poesía a las piedras, al eje de la tierra, al cosmos, si es necesario. ¿Qué puede quedar de los humanos si la poesía, su único intento inteligente de ser, desaparece sin que nadie la recoja en otro tiempo? Conceptos muy profundos, pero que no vamos a llegar a comentar. ¿Y qué pasa con Antonio? La voz de Antonio Carreras refleja la pérdida de motivos para vivir. Él sí cae, se derrumba. Ya en su país, el editor español, al que vimos tan lleno de energías, tan conquistador, deja caer su voz en el teléfono y la hace cruzar el océano para hablar con su amiga Gracia. Solamente con Gracia, la joven colaboradora de Ricardo, la que lo había invitado a participar. La voz de Antonio no genera un diálogo, sino que solo pide ser escuchado. Está cargada de comentarios turbios que parecen ser resultado de esa experiencia amorosa, vivir allí, que está empujándolo a una terrible decisión. La suya es una historia dentro de otra historia, y su estado de ánimo lo impulsa a buscar a alguien que lo escuche. Solo eso, que lo escuche, no que le hable. Hay tanta amargura. Es como si los lectores estuviéramos oyendo los sollozos de alguien que cayó en la ruina material, que ya no puede enfrentar ese mundo de deudas después de tantas cosas ocurridas en Platea y Cuba. Y entonces preguntamos, ¿qué le pasó a Antonio en su trayectoria de empresario triunfador, de hombre de letras, de editor fuerte? ¿Qué le pasó? ¿Hasta qué punto lo venció la soledad para apartarlo del apoyo humano? No hubo familia, no hubo amigos que pudieran ayudarlo a superar el gran fracaso. ¿Dónde quedó su inteligencia, su moral? ¿Por qué el inconsciente culpable fue más fuerte que todo hasta llevarlo a tirar su confesión de amante vulnerado? Se estaba contando a Gracia y no figuraba en su grupo de intimidades. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Antonio? Y terminamos acá nuestro comentario. Y ahora sí, invitamos al escritor Roberto Bianchi, que nos ha descubierto este mundo tan complicado de los escritores, que haga la lectura de un pasaje, el que él elija. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Kidia. Muchas gracias por tu intervención, Roberto. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, yo antes de leer un fragmento de la novela, primero quiero agradecer enormemente a Kidia. Además está decir que también a la Casa de los Escritores, pero a Kidia, que yo nunca me imaginé que podía llegar a analizar de una manera tan profunda y tan maravillosa la novela que yo escribí. Realmente me siento
muy feliz por tus palabras, Kidia, y te considero Gracias. una hermana extraordinaria. Gracias. Merecido todo. Por otra parte, hay un detalle de la novela, que es que mis amigos los que figuran, algunos con sus nombres propios. Por ejemplo, está Adelaida cantando en el cóctel. Es muy interesante ese detalle, acompañada de su hijo además. Y los demás son nombres supuestos de personas reales que no he querido, obviamente, nombrar. O sea, quien lea la novela puede llegar a reconocerse en ella. Y esto que voy a decir está un poco de más, pero lo voy a decir igual. Ninguna de las personas que están acá en este acto son algunos de esos personajes. Bueno, voy a leer. Habían pasado 10 años desde la última visita de Ricardo a la isla, pero aún recordaba detalles trascendentes. Por ejemplo, que nada de lo que se iba a ser igual a los planes. Son obsoletas en todos los aspectos, menos en el intelectual. Sabía que podía confiar en dos cosas. La primera, la buena calidad de los escritores cubanos, su nivel superior, ya que era muy difícil encontrar alguno que no tuviese un ilustradísimo desarrollo. Ejemplos sobraban. Bastaba para los que no hubiesen tenido otros contactos recordar la visita de Lisette, que dejó asombrados por su valor literario a más de uno de los integrantes destacados de su grupo. En segundo término, el seguro interés que despierta Cuba no solamente en su gente, sino en otros, muchos que quieren de alguna forma conocer la realidad distinta, el pasado viviendo en el presente. Pensaba que iba a lograr la cantidad de participantes, escritores o no, que necesitaba la voracidad de las compañías aéreas, que ya ni respetaban a sus propios representantes, las agencias de viajes, que se quejaban de la competencia desleal y del poco margen de acción y de interés que les importaban. Finalmente, tenía en cuenta que, en los papeles al menos, los otros países integrantes del movimiento que él representaba en platea también llevarían escritores y que la cumbre en La Habana sería de enorme trascendencia y valor. Allí se analizarían en Congreso las iniciativas para el porvenir latinoamericano en lo referente a sus acciones culturales, conjuntamente con presentaciones de obras, ponencias, recitales y demás actividades programadas. Por eso lo planteó con tiempo, desde antes, y directamente lo confirmó en el encuentro de escritores en platea, para que en breve lapso se pudiese llevar a cabo. Insistió en la premura para que coincidiera con el Congreso Internacional que se realizaría en Cuba, el Festival Literario Complementario y la Feria del Libro de La Habana. Ricardo había concretado su amistad con Marlene en aquel viaje de años atrás. Incluso fueron al campo en un trencito de trocha angosta. El lugar donde tenía la posibilidad de bajarse quedaba a varios kilómetros de la pequeña propiedad del marido de la Guajira, y debieron ir caminando hasta allí. El hombre era retardado. Ricardo nunca supo si era de nacimiento o adquirido. Apenas se hablaba y tenía una mirada perdida, como escapándose. Ella lo trataba cariñosamente, pero él dormía en otro sitio. Jamás se movía del lugar, solamente estaba para sembrar y levantar la cosecha que la mujer llevaba al mercado una vez al mes. Marlene y Ricardo habían ido realmente a la chacra entonces, porque en el apartamento del cuarto piso en La Habana Vieja, sobre la calle Teniente Rey, se sumaba demasiada gente. Una comadre que también oficiaba de pareja alternativa con ella y un alemán muy sucio que le pagaba un alquiler importante ocupaban todo. Marlene lo soportaba desde hacía meses, ya que con ese dinero podía sustentar el salario de 2 muchachas que la ayudaban en la casa y en la feria.
El alemán era permanentemente cuestionado porque no quería bañarse y Marlene se agarraba la cabeza mientras decía, no hay manera. Mira, que Cacho es mucho más limpio. Cacho es un cerdo. Ir al campo había sido una forma de arrastrar a Ricardo a algo que en definitiva él no sabía si se iba a concretar, pero al menos era un intento y una forma de escape. Ricardo llegó con la intención de hacer un fueguito, como en platea, y poner algo encima, y esperar a la noche a ver cómo se resolvían. Todo era medio confuso, ya que él no sabía ni del marido de Marlene, ni del campo, ni de lo que podía suceder. No había bicho comestible a la vista, salvo un tipo de pavo cubano o guanajo, como se nombra allí. El animalito debe prepararse frito o cocido en horno durante largo rato, pero nadie le comentó que su carne era dura y muy difícil de cocinar asado a la leña, sin adobarlo antes. El marido simplemente mató el animal de un hachazo en el cogote y lo puso a desangrar colgado de las patas en un arbolito. Luego lo desplumó y se lo dio pelado. Mientras tanto, Ricardo juntaba lo que podía de madera para leña, que en Cuba nunca es mucha, y prendía el fuego. Así pasaron las horas y el pavo nunca se tornó comestible. Negra y dura quedó esa carne y fue a parar a los perros. Tras el hambre, la noche. Habían llevado unas galletas y se arreglaron con eso. El ron era escaso, pero alcanzó para que se sintieran amparados mientras se tiraban juntos sobre unas mantas en el rincón de la pieza opuesto a donde se había acostado el marido. Al día siguiente volvieron montados sobre el chasis del tractor de un vecino que los llevó hasta donde parara el tren, el cual debieron esperar varias horas. Ya en La Habana, por la noche, simplemente cambiaron de trío. Esta vez junto con en una cama matrimonial, la comadre que ocupaba la mayor parte del lecho, Marlene tan delgadita y él en el medio. Creo que con eso estaría todo, pero voy a hacer una pequeña mención, algo que muy bien ya manejó Kiria, ¿no? Pero voy a mostrar cómo fue que se planteó en la última parte, el tema de Antonio Carreras. La voz que había cruzado el océano una vez más no parecía la misma que otras veces le anunciara triunfos o derrotas. Si bien era el mismo timbre, carecía de la firmeza y decisión de un hombre seguro de sí mismo. A Gracia le pareció al principio que se trataba de una broma macabra. Fue solamente luego de la primera sorpresa y de tragarse alguna lágrima de las que fácilmente solían huir de sus ojos que comprendió que aquello iba en serio. Él solía periódicamente llamarla por teléfono como un ritual inexplicable. Hubiera podido enviarle su texto poético para la página web que ella coordinaba, solamente por internet como un mensaje. Sin embargo, generalmente prefería antes librarlo envuelto en su voz vibrante y envolvente. Te llamo para despedirme, le dijo esta vez Antonio, con la solemnidad de lo perdido o el hallazgo de una terrible calamidad. Gracia comprendió que se trataba de otra cosa. Ya no era la consulta franca o el pedido ritual de una opinión lo que su amigo catalán le dijera ahora. Se trataba de una intrigante e insólita despedida. Gracia intentó tímidamente responder, aunque le parecía que era mejor callar, oír, tratar de descifrar un mensaje tan increíble, sobre todo porque no podía entender lo que él continuaba diciendo, como si fuese una catarata de palabras arrojadas e hirientes. Es que no puedo más, esto no tiene salida, perdona que te lo exprese así, perdona la llamada, creo que te estoy perturbando, pero no sé, fue a lo que atiné antes de hacerlo, yo sé que gané el premio, pero será el último, sabes cómo el honor me enorgullecería en otras circunstancias, pero incluso no sé si me interesa ya, todo acá está perdido y de qué me vale un galardón más. Confío en que al menos eso sirva para que ella, si se entera, entienda de una vez y para siempre que yo me jugué íntegro, que no sé si antes quise de esa forma a alguien y que la traición y la impiedad son motivos suficientes para acabar con una vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto, por tu lectura. El momento ahora es para conversar, manifestar opiniones o hacer preguntas. Bueno, está a disposición de ustedes el espacio. Horacio D'Angelo. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Primero saludar a Roberto, a Nelma y bueno, a todos los que están presentes. Siempre es un placer reencontrarnos con gente tan querida. Felicitarlo a Roberto por ese libro que no lo conozco, pero que era como que estuviera relatando los encuentros de base que participé. Hasta ahora he participado en 3. No me ha tocado ir a la habitación de otro participante, pero todavía voy a ver. Es un detalle que me sirvió para el futuro. Quería felicitarlo fundamentalmente porque, por lo menos en el relato de Kidia, veía, recreaba todos los eventos que hemos disfrutado y gozado en Cuba, en Colonia, en Montevideo, sobre lo que implica el encuentro, sobre lo que implica la comunidad literaria, más allá de la calidad buena, mala o de quien participe, de la integración latinoamericana, de la presencia de otras personas, y que a su vez, por lo que acaba de leer Kidia y lo que Roberto reseñaba, está muy bien descrito y analizado y ficcionado en alguna medida por Roberto. Es un libro que no lo conocía y que me gustaría acceder a él. Por otra parte, resaltar ese espíritu emprendedor de Roberto, acompañado ahora por Nelma, que hace que no decaiga la esperanza de seguir trabajando y juntando a los escritores y escritoras de América, que también nos hace, que nos identifica, que nos promueve, pero a su vez que nos vincula con un montón de pares que es importante en un trabajo tan solitario como es la escritura. Y en definitiva, muy buena idea de esta presentación, a Jorge, a la casa, de un valor fundamental que es alguien que trabaja por la unidad y la comunicación entre todos los escritores. Un abrazo, Roberto, un abrazo, Nelma, un abrazo a la casa. Gracias. Muchísimas gracias por este trabajo. Muchas gracias, Horacio. Yo quiero agradecer puntualmente a alguien que no ha podido estar presente, que es quien hizo el prólogo de la obra, que es Daniela Belenda, de Carmelo, que es un amigo grande. Y también quiero agradecer que no había saludado a Betty Chis, que al principio no la saludé cuando saludé a los demás. Especiales cariños para Betty. Betty Chis, adelante. El micrófono, Betty. Estoy sintiendo un ruido que no sé qué es en la computadora, en la maquinita. No, es alguien de alguna otra conexión, Betty. No te preocupes que se escucha bien de todas maneras. Bueno, cuando yo leí Vaivén, hace unos cuantos años, fui de las que le dije que la obra era muy buena, me gustó mucho. No sé si se acuerda, Beto, que se lo dije. Sí. Me gustó por mucho. escrito, además. También escribiste algo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo ahora no tengo acceso al libro todavía, pero yo me acuerdo cuando vos empezaste a escribirlo y empezaste a decirme, porque va a haber gente que está en este momento de conocido, que va a saber que... Bueno, acá debe haber un montón de alusiones a gente conocida. Ahora, me quiero referir a lo último que leíste vos. Yo conocí a esa persona, ¿te acordás que vino acá? Y fue una cuestión angustiante, sí, cuando nos enteramos, porque muy buen poeta, era muy buen poeta.
y un tipo de una cultura impresionante. Y realmente fue un golpe para nosotros. Bueno, Grace, ni hablar, que era la que había hecho el contacto. O sea que rescataste algo en ese libro que creo que es importante. Incluso yo no le hubiera cambiado el nombre. Eso es una opinión personal, capaz que es peor ponerle nombre. Porque vos tenés que rescatar una figura que hubo en la literatura, un catalán que hubo en la literatura, que fue muy importante. No sé en su país, pero yo creo que si sacó galardón es porque realmente era importante. Bueno, vamos a ver cómo corre el libro. Yo la idea que tengo es que te costó prácticamente 8 años escribirlo, no sé, más o menos. Así que, chao. Y reflexiones, además, sobre todo, lo que dice Betty es cierto. Yo dudé mucho si le iba a poner el nombre auténtico, el verdadero nombre del personaje. Y finalmente, por respeto, decidí no hacerlo, porque si yo lo hubiera solamente hablado de él, no, sin mezclarlo con otras cosas, con otras personas, lo hubiera hecho un elogio y simplemente eso. Pero esto es otra cosa, es muy distinto. Esto él padeció una tremenda traición, pero yo no sé si esa traición existió o no. O sea, yo no puedo, me lo imaginé. Eso sí fue puro trabajo, pura imaginación, el pensar, el saber que él se había, bueno, le había pasado lo que le pasó. No lo voy a decir porque es el final del libro, y si no, no lo van a comprar y no lo van a leer. Gracias, Betty. ¿Algún otro comentario? Bueno, al parecer, ¿No? al parecer, hasta que no lean el libro, Quiero no van a decir comentar. algo, pero me tengo que tomar el segundo bus. Ahí digo. Bueno, hablando de leer el libro, Luna distribuye el libro. Bueno, ahora no va a tener oportunidad de plantearlo, pero ella tiene el libro para distribuir. Dame 5. Sí, en 5 minutos. Ahí hablo. Dale. Sacate el antifaz. No puede ahora. No puede estar en el ómnibus. Soy un ómnibus. En el ómnibus. Hice magia para estar acá adentro. No, está clarísimo. Teresa, creo que levantaste o moviste la mano. Adelante, Tere. Saludar a Beto y confesar la enorme admiración que tengo, no solo como escritor, sino como ser humano, de tantos años. Y lamento el inconveniente serio que estoy teniendo, pero gracias a Dios pude escuchar el Zoom en esta parte de la casa. Y Beto, muchísima suerte. Yo había seleccionado un poema tuyo para leer porque admiro muchísimo tu poesía y les mando un gran abrazo a todos. Adelaida, a ver, tal vez Luna quiere decir algo, como está caminando, un momentito. Perdón, pero lo que pasa es que hice malabares para estar acá. Dale, adelante. Dale, Luna, decí. Adelante. Nada, yo quería agregar una pequeña cosita, que a mí me parece que dentro, mi humilde opinión, ¿no? De la novela que escribió el abuelo, se da toda esa magia de la teoría literaria, ¿no? De los mundos posibles, ¿no? Como estaban hablando recién, el tema de tomar aspectos de la vida real para después transformar, ¿no? Y esa es parte de la construcción, la creación literaria. A mí me parece importantísimo que se haya dado una obra de esta característica en estos tiempos y que se haya podido formar desde también de la construcción de los personajes, que todos tienen características muy especiales. Bueno, léanla, yo vendo. Por eso, pero digo, quiero decir eso, que Luna lo vende el libro. Claro. Y si ustedes, como la mayoría conocen lo que ha escrito Roberto Bianchi, también se dan cuenta en el estilo que tiene, de atrevida, ¿no?
en mi opinión, el estilo que tiene en cuanto a la novela, ¿sí? O sea, cómo escribe, las características de escribir, o sea, el escritor de la novela y el escritor de la poesía. Y que se ve los rasgos diferenciales y distintivos que también me parece que es parte de un buen escritor, y no porque soy mi abuelo, ¿está? Sí, porque yo lo opté, ¿no? No, porque en realidad me parece que la diversidad, ¿sí? Cuando se presta en distintos géneros literarios, por ejemplo, o sea, es algo positivo. No, no sé si alguien me entendió algo, porque como estoy esperando el otro news, perdón. No, muy bien, Luna. Entendimos. Quedó claro, gracias por el elogio, gracias. No, y aparte que Luna lo vende el libro, ya saben, los que tienen el teléfono. Claro. Luna, Además, como es mi nieta, claro. entonces tiene que hablar bien del abuelo, ¿qué va a decir? Sí. A veces habla bien de nosotros, porque yo soy la abuela también. A veces habla bien, a veces según. Bueno, sí. ¿Y Kidia qué es la tía? ¿Kidia qué es la tía? ¿Qué Y abuela. Y abuela. Preguntale a Kidia, qué tremendo trabajo te mandaste, Kidia. Escúchame, preguntale a Kidia qué tomó en casa. ¿Qué tomó? ¿Qué tomaste? Un lujo, una sopa que no parece de una profesora de literatura. Mirá vos. Adelaida, Luna cocina muy bien. Sí. No, yo quería decir que yo leí la novela, por suerte la tenía fresquita en mi mano cuando salió. Además, como sos protagonista, si no la leías. Sí, ahora cuando vos dijiste que los que no tenían el nombre propio, los que no estaban son mis amigos. Yo estoy ahí, así que no soy tu amiga. No, querida, tú estás con nombre y apellido. Sí, pero vos dijiste, amigos. Vos dijiste, por eso, me ofendí, pero ya estoy. No, la verdad. No, ¿por qué te vas a ofender? No, todo lo contrario. Pero hay varios amigos decir. míos. Mirá, sí. Daniela Belenda está nombrado directamente. Felipe, mi amigo cubano, está nombrado directamente. Sí. Leonor está nombrado directamente. Sí. Son muchos los... ¿Quién? Pedro también, ¿no? Pedro, ni que hablar, Pedro Recciuti. Pedro. Así que, no. Es una novela muy chismosa, les digo. Si les gustan los absolutamente chismosa. Si les gustan los chismes. Pero escúchame, a mí me gustaría que lo leyeran. Aparte, nos me gustaría que lo leyeran aquellos que no están nombrados con su nombre y apellido. Ahí va, para que se enteren. Realmente yo la hice para eso. Aparte los para nombres... que la lean esos. Claro. Para que vean lo que hicieron. Sí, eso. Vendetta. No, de verdad que sí. Bueno, está. Bueno, les voy a un adelanto antes que se termine esto. Estoy escribiendo, en este momento estoy escribiendo una cuarta novela que se va a llamar Luba, porque es el personaje que quedó sin desarrollar demasiado. ¿Y qué es tan importante es? No es que sea importante. Mira que estamos de chismes, digo. No es que sea importante. Era como un fruto maduro. Sí, pero aparte de ser un fruto maduro, que ya cayó, se cae, de tan maduro se cae, hay todo un historial ahí, todo un fenómeno que trasciende, que es el de precisamente el de los crímenes que se cometen o los dejás de lado de cosas en función de intereses económicos y de intereses industriales y todo ese tipo de cosas. Entonces yo apunto a eso en este momento con la novela que estoy escribiendo. ¿Vive la protagonista? ¿Vive? Yo no sé, para mí no es una persona real. No es real. Es un protagonista. Bueno. Es una protagonista. Bien. Es un personaje. Gracias. Pero la fuente de inspiración existió. Sí, pero absolutamente fuera de lo que... Yo la iba a comprar por ella, miramos, por la fruta madura. Hay que imaginársela. Bueno. Muy bien. Miguel pide disculpas porque aparentemente emergencia médica en la casa, tuvo que irse, dejó un abrazo. Pero Miguel siempre está presente.
Así que Siempre, sí. no hay No, ningún pero problema con eso. dejó un mensajecito allí por eso. Sí, está bien, muy bien. Y el único extranjero, digamos, que tenemos acá, que es un extranjero que ya no lo es Najib. Najib, encantado de que nos hayas sabido. Roberto, muy buenas noches y buenas noches para todos ustedes. Buenas noches. Me complace mucho acompañarlo en la presentación de su novela Platea. Realmente quiero felicitarlo, Roberto. Eso es un esfuerzo grande, la construcción de una catedral de letras. Ese nombre es maravilloso. Y por lo que escuché en la presentación que hizo Kidia y en los ligeros comentarios que han hecho ustedes, tenía algunas interrogantes, por ejemplo, del tiempo de escritura de esa novela, que según ya me entero ha sido de 8 años, la presencia de un tema tan difícil como es hablar y escribir sobre los literatos, sobre los escritores, y sobre todo me llama la atención esto que acaba de señalar usted acerca del chisme, ¿cierto? Como esa vocación tan humana para contar de manera rigurosa, divertida, entretenida y demás, una serie de acontecimientos que generalmente nos vemos abocados a percibir, incluso sin buscarlo, sin intentarlo. De manera que yo quedo pues a la expectativa de poder leer esta novela. Me llama profundamente este género y de nuevo felicitarlo y me agrada profundamente que ya haya empezado a desarrollar su otra novela, lo cual significa que hay un potencial vivo, creativo y vigente, y que eso es una de las características que me atraen de este grupo tan maravilloso al cual de vez en cuando suelo conectarme por razones básicamente de orden literario y demás. Roberto, espero que esta novela tenga la divulgación y tenga el reconocimiento que merece, su esfuerzo, su trabajo, y enhorabuena. Me agrada estar presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Najib. Jorge, Bueno. te preguntaba si tenés algunos minutos, 2 o 3 minutos, ¿sí? Sí, adelante, Adelaida. Vale, entonces yo le voy a cantar a Roberto. ¿Vale? ¡Ay, qué lindo! Muy bien. Por supuesto, imagínense de quién es. El vacío de tu voz se va enredando al oído, y si contemplo tu ausencia, me duele que no vendrás. Cuando te salgo a buscar en medio de la neblina, llueven pájaros perdidos que no me dejan cantar. Acompáñame, Roberto, a ver, el estribillo. Mi mano no te devuelve, solo en tus aires respiro, aferrada como un sueño, te llevo en mi trajina. Bueno, dale, Roberto. No tengo la voz para canto esta vez. Son tus íntimas fragancias en cada noche que muero, que aromatizan mi cuerpo y me prometo esperar. La soledad que me envuelve con un nudo en la garganta es un barco que se hunde en lo profundo del mar. No importa si en el invierno que muere en tu primavera, si mis ojos peregrinos siguen tu sombra al pasar. No importa si el invierno que muere en tu primavera, aferrado a los un sueño, te lleva en mi soledad. Perdón que no la sabía de memoria. Quería cantártela, pero hace años que no la cantamos, Roberto.
Muy Es bien. de Roberto, la letra. Y creo que la música es de Alberto Más. De Alberto ¿no? Más. De De Alberto Alberto Más. Más. Bueno, perdón que tengo los papeles mal escritos y no me acordaba. No, bien. no, pero ya la vas a grabar, ya la vas a aprender y la vas a grabar. No sé, no me gusta mucho, pero a lo mejor la grabo. Bueno. No sé. Está bien. No. Gracias, Bueno, querida, gracias. entonces, Gracias por la muchas gracias sorpresa. porque no estaba en la agenda de hoy que íbamos a tener música. Jorge, ¿puedo Presentación. mandar un mensaje? Mañana inauguramos una muestra en el anexo del Palacio Legislativo, los invito, es a No las puedo 18 ir. horas. No, vos no, Bueno, hay 2 o 3 que están fuera del país o fuera de Montevideo, pero mañana a las 18 gustaría. horas es una exposición sobre el tema del cambio climático. Se llama Extinción. Están invitados. Muy bien. Muy bien. Y posiblemente foto. Adelaida cante, porque estamos esperando la autorización de la comisión del anexo del Palacio. ¿Podés repetir la hora, Betty? A las 18 horas. Muy bien. Muy bien. Día de las, Muchas gracias, Jorge. de las librerías. Bueno, llegamos entonces al cierre de esta hermosa actividad con una alocución de Kidia Mateos que fue sustantiva Impresionante. porque analizó en todos sus niveles y particularidades de la novela. Luego la lectura de Roberto y los amigos que se han plegado con sus comentarios, preguntas y demás. Así que un gustazo, muchas gracias. Felicitaciones, Roberto. Felicitaciones. Muchas gracias a la casa. Les recordamos que el sábado estamos de Asamblea General Ordinaria. Así que nos veremos. Por Por Zoom también. Por Por Zoom, Zoom. todo por Zoom. Exactamente, por Zoom. y a la hora, Jorge. 4:30. 4 primer llamado, 4:30 segundo llamado. Ahí va. Y los que no pagamos la cuota podemos participar. Podés no podés pagar, votar. La No pagan y podés pagar. participan. podés participar, pero sin voto. Bueno, Eso. muy bien. Puede Gracias. pagar por también, la- puede pagar también. Podés pagar pagar hasta también. mañana. Prometo pagar. Bueno. En lugar de prometo esperar, prometo pagar. No, entra al Zoom. Sí, Bueno, sí, claro. un gusto. Bueno, Chaucito. Jorge Chao. Rodríguez, un abrazo. Otro para ti, Roberto. Nos estamos viendo pronto. Saludos, muchas gracias por haber estado. Jorge, agregar Luna, que en adelante. el chat dejé el teléfono para que se contacten por el Bien, libro. perfecto. Lo reitero. Luna dejó su teléfono, que se los leo, está en el chat, pero los leo. 091-361-972 para llamarla y coordinar que ella La tiene compra los del libro, libros, claro. entrega los libros. Repito, 091-361-972 es el teléfono de Luna para conseguir el libro de Roberto. Muy bien. Gracias. Bueno, Gracias a todos. gusto. Nos vemos. Los quiero. Chao. Chao, chao.